Hola a todos, mi nombre es Santiago Ruiz, soy instructor avanzado del Instituto de Construcción Lean en el Perú y ayudo a las empresas a aplicar el pensamiento Lean en sus proyectos y operaciones. Lean en la construcción ha demostrado generar grandes beneficios. Todos aquellos que han implementado el sistema Las Planner, trenes de trabajo, las caminatas Gemba, han podido ver rápidamente muy buenos resultados. Sin embargo, el pensamiento Lean se puede aplicar en todas las etapas de la gestión del proyecto, desde la conceptualización, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y operación. El aplicar el pensamiento Lean en la etapa de diseño, podemos encontrar muy buenas prácticas como la entrega por valor meta o Target Value Delivery por sus siglas en inglés, que permite a los proyectos entregar el máximo valor posible dentro de las limitaciones del proyecto. O el diseño basado en conjuntos, que permite resolver desafíos de ingeniería analizando las mejores alternativas posibles. En el curso Lean en el diseño vamos a desarrollar estos procesos, analizando herramientas y comportamientos necesarios para su correcta implementación. Aprovéchalo al máximo. Sí, se escucha. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy José Guzmán, coordinador general del Lean Construction Institute Perú y fundador de la comunidad de buenas prácticas. En este momento estamos en un evento de Lean the Way, que es uno de nuestros socios con Andrés y Elisa de México. Y vamos a presentar a nuestro ponente de hoy, un gran amigo, Santiago Ruiz. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, José, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Encantado y feliz de estar acá con ustedes. Una pequeña introducción de Santiago. Santiago es uno de los fundadores acá en Perú en 2011 del Lean Construction Institute. Él es instructor avanzado, es ejecutivo especializado en gestión de proyectos Lean orientados a la transformación, a transformar la industria de la ingeniería y la construcción. Es ingeniero civil con experiencia en gestión de proyectos, consultoría e implementación, siempre aplicado a Lean, ¿no? Y en el diseño. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? No sé si algo se Mu- me ha obviado. No, muchísimas gracias, José. Encantadísimo, feliz de estar acá. Un practicante más de esta maravillosa forma de hacer los proyectos de construcción y feliz de poder compartir algunas ideas, algunas experiencias acerca de unos trabajos que hemos venido realizando, que hemos puesto en práctica ya en distintos lugares y que creo que van a ser de mucho provecho para todos nuestros participantes el día de hoy. Genial. El tema que vamos a tratar ahora, y si nos permite, Santiago, que las personas pueden intervenir y consultarte y de repente hasta generar un diálogo, es Lean en el diseño, que es muy importante, y que ya Santiago nos va a detallar qué es y qué se viene en las próximas actividades que estamos haciendo con Lean the Way. Nada, los dejo con Santiago. Gracias, Santiago, por siempre estar dispuesto a enseñarnos y prestado a difundir tu conocimiento. Buenísimo, José, muchísimas gracias. Bien, claro, consultas con todo gusto. Si gustan pueden usar el chat. Veo que también hay un grupo de chat en WhatsApp y el chat de Zoom. Y también pues pueden levantar la mano y pueden interrumpirme en algún momento para hacer alguna consulta, una duda o quisieran que aclare algún punto que haya comentado en la sesión del día de hoy. Eh, Como a manera de introducción, eh, quiero contarles un poquito una pequeña historia que me ocurrió a mí cuando yo empecé a
a trabajar en proyectos de construcción. Yo salí de la universidad ya hace algún tiempo atrás, no quise decir bastante, pero hace algún tiempo atrás. Y mi primer trabajo de construcción fue hacer una obra de saneamiento, una obra para instalar agua y desagüe para una comunidad en el interior de mi país. Y en esta comunidad, las personas, algo tan básico como era abrir el caño, ir al baño todos los días, abrir el caño y que salga agua, no era una realidad. Estas personas literalmente tenían que caminar aproximadamente entre 45 minutos y una hora hasta un arroyo más cercano, a uno de los arroyos que estaban cerca, y de ahí recogían agua y regresaban a sus casas tratando de mantener el agua el mayor tiempo posible. Entonces, este proyecto que me tocó participar, yo era todavía un muchacho que recién había empezado en el mundo de la construcción, deseoso de poder aplicar todo lo que sabía en la universidad, todo lo que había aprendido en la universidad. No me había dado cuenta del impacto que tiene la construcción en la vida de las personas. Hasta el día en que habíamos terminado de hacer las obras de captación, colocamos la línea principal y nos tocaba hacer pues ya las conexiones domiciliarias de la comunidad y dijimos, bueno, para hacer las conexiones domiciliarias vamos a necesitar hacer concreto, mezclar este concreto para hacer las cajas. Pongamos pues ya no estemos trayendo cilindros de agua, pongamos un cañito ahí en la plaza para que podamos hacer el trabajo de una mejor manera. Y ese día pusimos el caño, abrimos el caño, salió agua y la gente lo vio y literalmente pues hubo como una especie de fiesta patronal, ¿no? Todo el mundo estaba contento porque ya sentían que el sueño que tenían de tener agua en sus casas se había vuelto una realidad. Se había vuelto una realidad. Entonces, ahí me di cuenta del impacto que tiene la industria del diseño y la construcción en la vida de todas las personas. Entonces, quiero compartirles hoy en esta sesión tres cosas, un poco acerca de hablar de quiénes son nuestros clientes, cómo funcionan nuestros clientes en general, cómo funciona la industria de la construcción y cómo es que el pensamiento Lean en la industria de la construcción puede ayudar tanto a la industria como a nuestros clientes a hacer las cosas de mejor manera. Veamos un poco acerca de nuestros clientes, de quiénes son nuestros clientes. Y bueno, yo voy a hablar de manera general de Latinoamérica, no solamente del Perú, sino de manera general en Latinoamérica. Nuestros clientes son todas las familias de Latinoamérica, todas y cada una de las familias que hay en cada una de nuestras localidades, ciudades y países en donde donde nos encontremos. Analicemos un poco cuáles son las necesidades que tienen estas familias, las necesidades que tienen estas personas. Más o menos, una referencia rápida, ¿no? Una familia de 4 personas va a requerir agua, saneamiento, ¿no? Agua y desagüe. Aproximadamente son unos 15.4 metros cúbicos por mes que consume una familia de 4 personas en promedio, ¿no? A nivel de salud, va a necesitar por lo menos un chequeo anual por cada uno de los habitantes, por cada uno de los integrantes de la familia. En educación, lo que recomienda las buenas prácticas económicas es que las familias inviertan el 10% de sus ingresos en educación, ¿no? A nivel de alimentos, deben consumir pues las personas entre 4 y 5 kilocalorías diarias.
A nivel de vivienda, una familia de 4 personas como mínimo necesita entre 60 y 90 metros cuadrados de vivienda. A nivel de transporte, por lo general las familias, las personas se transportan en promedio entre 1 y 3 horas diarias, ¿no? Por cada uno de los miembros de la familia. A nivel de energía, necesitan aproximadamente unos 152 kilowatts por mes de energía que deben consumir. A nivel de telecomunicaciones, ¿no? Necesitan poder contar con lo mínimo de una banda ancha de comunicación de internet entre 2.5 y 8 megabits, ¿no? Y por lo general, obviamente en la familia van a necesitar trabajo, ¿no? O probablemente los líderes de la familia van a trabajar entre 300 y 400 horas al mes como mínimo. O sea, por los dos, ¿no? Más o menos 200, un poco más. Y también necesitan recreación, ¿no? Básico, mantener una recreación entre 2.5 horas por semana. Entonces, si cada una de las familias de nuestra localidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, necesita todas estas cosas para poder tener una buena calidad de vida, pongámonos a pensar cuál es la infraestructura que disponemos hoy en día para lograr que todas esas cosas que están ahí, que son necesidades puras de nuestras familias, pueda proveer ese tipo de servicios, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de infraestructura a nivel de saneamiento, de salud, de educación, de producción de alimentos, de vivienda? ¿Cuál es nuestro nivel de infraestructura en el transporte, en energía, ¿no? Etcétera, en todos los sectores. Y si hacemos un análisis rápido acerca de la situación de la infraestructura en Latinoamérica, vemos que hay países que han avanzado muchísimo, muchísimo, y que lideran, ¿no? Sobre todo el desarrollo de infraestructura, sobre todo en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en vías de tren, ¿no? Y podemos ver, pues, que hay países que ocupan buenos puestos, ¿no? Puestos en el ranking mundial de infraestructura. México en conectividad de carreteras está en 7º puesto. Costa Rica, por ejemplo, está en 7º puesto en puertos, en calidad de puertos, etc. Y podemos ver, pues, que el resto de países a nivel de Latinoamérica tiene, pues, un desempeño siempre por debajo de los 10 primeros, ¿no? Entonces, sí tenemos una gran brecha de infraestructura muy, muy fuerte en todo lo que es infraestructura para nuestros países. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué está haciendo la industria para poder atender esas necesidades de nuestros clientes? ¿Cómo trabajamos hoy en la industria de la construcción para poder atender y mejorar la calidad de vida de de los ciudadanos, de las personas que viven alrededor de nosotros mismos, que estamos viviendo en la ciudad y vivimos esas mismas necesidades? ¿Cómo la industria de la construcción atiende todas esas brechas? Veamos un poco cómo está la industria de la construcción de manera general, ¿no? Este es un proyecto emblemático para la ciudad en la que vivo, hace poco que se acaba de inaugurar. Es un proyecto que ha durado aproximadamente 15 meses, casi alrededor de $20 millones fue lo que costó. Y a los 8 meses de haber iniciado el proyecto solamente llevaban el 20% de avance. O sea, a los 8 meses de haber iniciado llevaban el 20% de avance. Un proyecto en la ciudad de Guadalajara, que es la línea 3 del metro, tardó
aproximadamente unos 6 años en ser completado y costó más o menos el 70% más de lo que estaba previsto originalmente. Y este es un episodio triste y lamentable en la industria de la construcción en mi ciudad, cuando, producto de las lluvias, de la creciente del río, un puente que había sido inaugurado como emblemático para la ciudad, emblemático para la conectividad, se cayó, ¿no? Se cayó, afectando pues la transitabilidad de las personas que viven en esa localidad. Entonces también vivimos en una industria en la cual hay muchísimos accidentes, ¿no? De los más de 1.500 incidentes que se reportan al año, 18 son fatales. Vivimos en una industria con atrasos de plazo, ¿no? Con sobrecostos, con problemas de calidad. ¿Y dónde parte todos estos problemas? Pues parten desde que diseñamos el proyecto. Hoy usamos elementos de diseño, planos, para transmitir ideas, en los cuales esas ideas documentadas son enviadas por correo, ¿no? Y con esa información se toman decisiones para construir los proyectos. Con esas decisiones se compran materiales, se planifica la ejecución y se inicia un proceso de producción, un proceso de construcción que es completamente artesanal. En muchos casos, trabajamos con una intensidad de mano de obra increíble, ¿no? Donde los procesos productivos, los procesos constructivos, se diseñan específicamente para esos proyectos o para esas actividades dentro del proyecto. Y esto ocurre porque vivimos en una industria en la cual los clientes, aquellos que tienen la necesidad de qué es lo que necesitan, puede ser una familia, puede ser una empresa, puede ser el mismo gobierno, contrata a un especialista, ¿no? Un especialista que le va a decir qué es lo que necesita, ¿no? ¿Qué proyecto es el que debe tener, ¿no? Debe conocer exactamente muy bien las necesidades del cliente y plasmar en un documento, en unos documentos técnicos, esas decisiones que van a resolver las necesidades de los clientes. Y con esos documentos técnicos, pues tiene que conseguir permisos que sirvan para que funcione el proyecto o para que se inicie la construcción del proyecto. Una vez que se pueden lograr esos permisos, lo que se tiene es que se llama un constructor, y ese constructor va a identificar los materiales que se tienen que utilizar, el proceso productivo en el que se va a realizar, y va a transformar esos materiales en el producto terminado para entregárselo al cliente. Y ese proceso se construye a lo largo de ese proceso unas barreras entre el cliente, el diseñador y el constructor. Unas barreras que establecen básicamente la forma en cómo estas entidades tienen que comunicarse, tienen que interactuar, y esas barreras son los contratos con los cuales gestionamos estos proyectos. Por ejemplo, ¿no?
el contrato típico para el diseño de un proyecto, que puede ser con más o menos diferencias, se busca plantear, diciéndole al diseñador, se busca contratar a un diseñador y se le paga por metro cuadrado o por horas hombre, ¿no? Hay dos modalidades que se utilizan por lo general para pagar el diseño, ¿no? Por metro cuadrado o por hora hombre. Y se le dice, bueno, ok, te vamos a pagar esta cantidad de dinero para que nos entregues el diseño del proyecto, ¿no? El 100% del diseño del proyecto. Y te vamos a pagar el 50% cuando tengas un anteproyecto, ¿no? Una idea básica que nos haga sentido, ¿no? 30% cuando el proyecto esté completo, esté terminado, y el último 20% cuando nos entreguen los permisos y las licencias, ¿no? Entonces el diseñador, con esa información, le dicen, ok, ¿qué diseño tengo que realizar? Bueno, un diseño rápido, que le guste al cliente, ¿no? Y que no sea observado por las entidades que emitan los permisos, ¿no? No le he pedido un diseño eficiente, ¿no? Tampoco le he dicho que el diseño debe estar dentro del presupuesto del cliente. Tampoco le he dicho que sea un diseño que una vez entregado sea fácil de operar y de mantener. Me han dicho, entrégame unos planos, ¿no? Que sean rápidos y que me permitan tener la licencia. Entonces el diseñador, por lo general, se compromete a entregar un plano, y ese plano, bien o mal, puede o no puede estar relacionado con lo que se va a entregar al final, ¿no? Pero ya el diseñador entregó su trabajo y se va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, cuando el constructor recibe ese plano, recibe esa información, lo primero que evalúa es, ok, vamos a comprar los materiales que dice en este plano. Sale al mercado, ¿no? Sale a comprar, ¿y qué sucede? Se encuentra con que hay una crisis mundial, hay una pandemia, hay guerra, hay problemas logísticos, y algunos de los materiales que indicaban en ese plano no están disponibles. Demoran demasiado o tienen un costo muy elevado, ¿no? Entonces, se empiezan a hacer consultas, si se puede cambiar algunas especificaciones, ¿no? Si se puede cambiar algunos detalles que permitan que el proyecto sea viable, ¿no? Y el diseñador en ese momento, cuando recibe esas consultas, muy probablemente está haciendo otra cosa, porque ya está trabajando en otro proyecto. Entonces, cuando recibe la consulta, simplemente la consulta tiene que esperar a que el diseñador termine de hacer lo que esté haciendo, y cuando tenga un poco de tiempo libre, analiza la consulta que le hicieron y responde, ¿no? Diciendo como, bueno, yo ya terminé este proyecto, si no encuentras el material, busca pues otra alternativa, y lo que me propones de repente puede que sea bien, puede que funcione bien, como pueda que no, ¿no? Entonces, lo evaluamos cuando tengas cuando tú encuentres algo que sí sea factible en el mercado. Otra vez regresa la consulta al constructor, el constructor revisa la consulta diciendo, bueno, te había pedido que me sugieras algo, una alternativa, y ahora me pides que yo te envíe las alternativas para que la evalúes. Ok, buscamos en el mercado alternativas, se la lanzamos al diseñador, el diseñador revisa las alternativas y escoge de repente alguna, ¿no? Que se las devuelve al constructor, y el constructor con eso empieza su proceso de compra. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese proceso? Probablemente algunas idas y vueltas entre 7, 15
hasta 30 días de demora en ese proceso para tomar una decisión. Mientras tanto, ¿qué ocurre con el proyecto? El proyecto está esperando, ¿no? El cliente está esperando que el proyecto inicie. Y lo que ocurre en ese proceso es que empieza a atrasarse el proyecto, los plazos se empiezan a extender, los costos empiezan a subir, y hay una presión enorme una vez que empiece la construcción, y cuando empieza la construcción empiezan a verificar cada vez más, y cada vez más encuentran más problemas, más situaciones diversas. Entonces, lo que ocurre normalmente es que el cliente espera, cuando contrata un proyecto de construcción, espera que suceda lo siguiente, ¿no? Espera que contrate a alguien para que decida qué es lo que se va a construir, y luego alguien le va a decir cómo se va a construir, ¿no? Y es un proceso lineal en el cual me va a llevar a la meta, que es estar claro en qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Pero la realidad es muy compleja, porque puedo tomar una decisión acerca de lo que se va a construir que impacta en cómo se va a construir. Si decido cambiar el diseño y decir, vamos a usar un prefabricado, probablemente cambia alguna modularización que se va a utilizar en el proyecto. Si decido cambiar algún tipo de material, también va a impactar en cómo se va a ejecutar ese material. Por ejemplo, una estructura metálica, ¿no? Si tengo una estructura metálica que es de alma llena, ¿no? Y de repente por el peso de la estructura es muy costoso, ahora está subiendo los precios de acero en el mundo, muchísimo, ¿no? Entonces se busca cambiar el diseño a una estructura más ligera. Una buena alternativa es hacer un tijeral de estructura metálica. Los tijerales, por lo general, van a ser más livianos. Sin embargo, el hacer un tijeral requiere más cortes, más soldaduras, mayor desperdicio de pintura, mayor desperdicio de arenado. Entonces impacta la decisión de qué voy a construir, va a impactar en el cómo lo voy a fabricar, cómo lo voy a trasladar, cómo lo voy a ensamblar en el proyecto. Entonces, las decisiones de qué se van a hacer y cómo se van a hacer las cosas no pueden estar desligadas. Y es más, cuando las separamos entre qué es lo que se va a construir y cómo se va a construir, lo que muchas veces ocurre es que el tiempo en el cual se toman esas decisiones se alarga enormemente. Por lo general, en la mayoría de los proyectos tenemos un proceso de comunicación, que es un proceso de comunicación documentado que le llamamos el RFI. En un estudio que hicimos hace mucho tiempo atrás acerca de las consultas que se hacían en los proyectos, analizamos en promedio unas 420 consultas por cada proyecto. Esas consultas equivalían más o menos a una consulta diaria. Una consulta diaria. Todos los días alguien emitía una consulta acerca del diseño. ¿Y de qué era lo que más consultaba el constructor sobre el diseño? Bueno, lo primero es, había 68% de consultas eran deficiencias en el diseño, cosas que se supone que tenían que estar ahí y no estaban. Claro, pues, le dijeron al diseñador, hazlo rápido, ¿no? Entonces, al hacerlo rápido, hay algunas cosas que no terminaron correctamente bien y hay alguna deficiencia. Luego hay un 30% de cosas que eran sugerencias de cambios, ¿no? O sea, esto podría cambiarse por este otro material, esto puede cambiarse de esta otra manera, etc. 13% de las consultas eran confirmaciones o aclaraciones.
¿no? Y finalmente habían de otro tipo. ¿Y cuánto tiempo tomaba responder estas consultas? Pues la gran mayoría de 1 a 2 semanas, y habían otras que tomaban más de 2 semanas, de 2 semanas a 1 mes, ¿no? Entonces, estamos viendo que durante el proceso de construcción empiezan a ocurrir situaciones que requieren la intervención de alguien más, ¿no? Que no está en ese momento en la construcción, que no está formando parte de la construcción en ese instante, pero que tiene que ayudar a tomar alguna decisión para que esto funcione. En ninguna industria en el mundo el diseño se desvincula tanto de la construcción. En todas, absolutamente todas las demás industrias, cuando voy a diseñar un producto, el responsable del producto está a cargo de la conceptualización, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y la operación. Entonces, lo que ocurre en nuestra industria es que contratamos a los especialistas por un determinado tiempo y buscamos que nos entreguen una serie de decisiones y que luego, cuando tengamos que construir, pues todo salga perfecto. Pero esa no es la realidad. La realidad de nuestra industria es que los proyectos terminan tarde, terminan con sobrecostos, con muchas consultas, desperfectos de calidad, etc. ¿Qué podemos hacer para cambiar toda esa realidad en una forma distinta a la cual hacemos el proyecto? ¿Cómo podemos cambiar esa situación en el mundo? No solamente en mi ciudad, sino en el mundo en general. Y eso es lo que tiene que ver con Lean en la industria del diseño y la construcción. Desde hace ya algunos años atrás, en el mundo muchas personas han empezado a aplicar el pensamiento Lean en la industria de la construcción. Y aquellos que han podido aplicarlo con bastante intensidad han demostrado pues, que aplicar Lean en la industria de la construcción permite determinar que los proyectos tengan 3 veces más probabilidad de terminar dentro del plazo y 2 veces más probabilidad de terminar dentro del costo. O sea, lo podemos hacer, vamos a tener un proyecto con mejores resultados. ¿Y cómo funciona esto? Pues primero hay que cambiar algunos paradigmas de la gestión en los proyectos. Todo aquel que haya trabajado o haya utilizado ya Lean en la industria de la construcción sabe que la coordinación entre los constructores, entre las cuadrillas de trabajo, entre los proveedores, la distribución de materiales, la contratación de personal, los subcontratistas, necesita pues un nivel de coordinación muy, muy impecable. Entonces, al empezar a trabajar con Lean en la construcción, uno de los primeros desafíos es lograr esa buena coordinación entre los distintos involucrados. Pero cuando estamos en la construcción, un involucrado importante en ese proyecto es el diseñador, es la persona que tomó las primeras decisiones o las decisiones con las que se está construyendo. Y otro gran involucrado es el cliente, es aquel que te dice qué necesidades tiene y si realmente lo que tú has propuesto o lo que tú vas a construir atiende esas necesidades que tiene el cliente, ¿no? Por otro lado, tenemos el diseñar el sistema de producción, es decir, yo ya tengo claro qué cosa voy a construir porque tengo unos planos que me dicen qué es lo que tengo que hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar ese proyecto? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Qué proceso constructivo voy a trabajar? Entonces, ese proceso de toma de decisiones también es parte del diseño. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes compran una caja de Legos, ¿no? En la caja de Legos no solamente vienen las fichitas de Legos, o cada uno de las piecitas de Lego, también viene una imagen en la que te dice cómo debe verse el producto final. No sé si has comprado pues algún Lego, no sé, de Star Wars o de lo que sea,
te saldrá pues la estrella de la muerte o el halcón milenario, que es lo que vas a armar. Y luego te viene un manual, un pequeño manual, donde te dice paso a paso todo lo que tienes que hacer. Entonces, en ese producto está diseñado el producto final, que es lo que debes tener al final, las piezas que vas a utilizar, ¿no? Las partes que vas a utilizar, y el paso a paso de cómo lo vas a construir. Entonces, los genios del Lego, ¿no? Lo que han hecho es, han diseñado un producto en el cual tienen muy claro qué vas a construir y cómo lo vas a construir. Y está tan claro que un niño de 6 años lo puede hacer, ¿no? Está tan claro que un niño de 6 años, ¿no? Revisando las instrucciones, puede construir cualquier cosa que se proponga con ese Lego. Ese mismo principio se ha aplicado pues, en algunas industrias, algunas empresas en el mundo, por ejemplo, IKEA, ¿no? Te empieza a plantear el mismo concepto, compras un mueble, te llevas las piezas y te viene un manual y tú lo armas, tienes tu mueble. ¿Qué pasa en la industria de la construcción que no podemos llegar a ese nivel de diseño? Donde no solamente diseñamos cómo se va a ver el proyecto al final, sino diseñamos exactamente las partes y las piezas que necesitamos, ¿no? Sabemos exactamente cuál es el proceso en el cual lo vamos a ensamblar y finalmente cómo va a terminar el producto final. Entonces es diseñar el proyecto, no solamente qué es lo que vamos a construir, sino cómo lo vamos a construir. Y el tercer desafío importantísimo que hay en la industria de la construcción es ver las cosas de una manera más colaborativa, donde el riesgo, la incertidumbre de lo que ocurre en el proceso de construcción sea abordado por aquel que está en mejor posición para absorberlo. Y para esto les voy a contar 3 ejemplos. El primero de ellos tiene que ver con la empresa colaborativa. Yo hace poco estoy trabajando en un proyecto en el cual el cliente es una empresa importante de distribución logística en el mundo, ¿no? Y el proyecto involucra pues la fabricación de unas estructuras que están fabricadas en otro país, son trasladadas al país donde va a instalarse las estructuras, ¿no? Y finalmente nosotros hacemos toda la construcción. En ese proyecto, nosotros participamos en el diseño del proyecto, ¿no? En la fabricación de estos elementos, el transporte, ¿no? El abastecimiento de esos elementos y el ensamblaje de todas estas estructuras. Nos encontrábamos en una época muy difícil, ¿no? Donde los puertos están cerrados por la pandemia, los precios de los fletes están disparándose por todos lados. Entonces, y esta es una empresa, el cliente al cual estamos le vamos a construir este proyecto, es una importante empresa de distribución logística. Entonces, cuando empezamos a diseñar el proyecto, alertamos de uno de los principales riesgos que tenía este proyecto, era básicamente las importaciones. Todo el proceso de importación iba a ser muy complejo y eso podía atrasar el proyecto. Entonces el cliente dijo, mira, a ver, yo soy una empresa logística. Yo manejo el tema de importaciones en el día a día. Yo estoy en mejor posición de ocuparme de ese proceso de importación y tú ocúpate de lo que sabes hacer mejor, que es la fabricación y el ensamblaje. Entonces llegamos a un acuerdo porque había cierto nivel de confianza con este cliente. Llegamos a un acuerdo y efectivamente nos centramos mucho en el diseño y la fabricación de todas las partes y coordinamos de una manera muy cercana con el equipo de importaciones de esta empresa y ellos se encargaron de todo el proceso logístico. Como ya tenían negociaciones por volumen de todas las cosas que ellos importaban de distintos lugares en el mundo, entonces podían conseguir de una mejor manera la prioridad en los embarques,
podían conseguir contenedores que de otra manera no estaban disponibles para todo el mundo. Entonces pudieron absorber un riesgo enorme del proyecto, porque ellos estaban en mejor posición para poder manejar ese riesgo. Y nosotros nos encargamos, como empresa constructora, diseñadora y constructora, nos encargamos de diseñar el producto, de fabricar las partes, ¿no? Y de poder ensamblarlos correctamente. Entonces, ese fue un proceso, un proyecto entre propietario, diseñador y constructor. Nos pusimos de acuerdo para lograr que el proyecto salga adelante, ¿no? Compartiendo riesgos, de cierta manera, haciendo que el proyecto sea viable a pesar de una coyuntura compleja. Entonces, a eso le llamamos nosotros el proyecto como una empresa colaborativa, donde los dos involucrados, los 2 o 3 involucrados importantes en el proyecto, ¿no? Dejan al lado pues los objetivos individuales que tiene cada uno y ponen por delante el proyecto y empezamos a trabajar juntos en lograr que ese proyecto salga adelante. El segundo ejemplo tiene que ver con el diseño del proceso constructivo, ¿no? Nos encontrábamos diseñando en otro proyecto, ¿no? un cuarto de máquinas, ¿no? Para un sistema de agua contra incendio. Entonces, en ese proyecto nos encontramos con un problema, ¿no? Una de las propuestas de diseño que teníamos involucraba pues que la bomba, ¿no? La bomba que se va a instalar para este sistema de agua contra incendio, volteamos a los fabricantes y los fabricantes nos decían mínimo entre 20 y 28 semanas para poder entregarte la bomba. Y este era un proyecto que en su conceptualización era para máximo 18 semanas. O sea, ya de por sí, solo por traer la bomba demoraba mucho más tiempo que el plazo completo del proyecto. Entonces empezamos a evaluar alternativas, distintas alternativas, y empezamos a tocarle la puerta a distintos proveedores. Los proveedores nos cotizaban, pues, y todos te decían, no, entre 20 y 24 semanas, entre 20 y 28 semanas, etcétera, ¿no? Todos te iban por ese lado. Entonces, ya estamos a punto de rendirnos por ese proceso, y empezamos a pensar, ¿qué pasa si es que simplemente cambiamos nuestro proceso constructivo, ¿no? Y ponemos una bomba provisional, una bomba eléctrica diferente, ¿no? Pero que haga que funcione el sistema, ¿no? Durante los meses que no llega la bomba. ¿Es posible? Bueno, los diseñadores evaluaron y dijeron, sí, sí es posible. ¿Y por qué preguntamos eso? Porque justo habíamos conseguido en uno de los proveedores que nos decían que ellos alquilaban electrobombas, ¿no? Alquilaban electrobombas y que nos podían alquilar por una cantidad de semanas esa electrobomba para que el sistema funcione. Entonces, el diseño hizo una pequeña adaptación en el cuarto de máquinas, de tal manera de que provisionalmente se colocaba una electrobomba, ¿no? Que conectaba y que hacía que el sistema funcionara durante las semanas que demoraba llegar la bomba definitiva, que era una motobomba, una bomba de combustible. Entonces, cambió el costo, obviamente, el costo fue diferente, pero entregamos el proyecto en plazo, ¿no? Funcionando de manera provisional el sistema constructivo, perdón, el sistema de agua contra incendio, y luego se reemplazó por la bomba definitiva, permitiéndole al cliente operar su proyecto con la menor cantidad de riesgos posible. Entonces, ¿de dónde se pudo obtener ese tipo de soluciones? Pues básicamente trabajando en conjunto con los diseñadores y con los proveedores para tomar decisiones
de cuál es la mejor alternativa que resuelve este problema. Claro, obviamente eso tiene un impacto, sí, va a tener un impacto en costo probablemente. Lo evaluamos con el cliente y el cliente estaba dispuesto a pagar ese sobrecosto con tal de que pueda utilizar el proyecto en el plazo que se había planteado. Y finalmente, un tercer caso en el cual nos enfrentamos en un proyecto con un cliente en el cual él tenía unas operaciones, pues un sistema de trabajo que estaba diseñado para hace 10 años, 10, 20 años atrás. O sea, había diseñado su almacén hace 10 años y venía trabajando de la misma manera de hace 10 años. Entonces el cliente nos toca la puerta y nos dice, miren, no tengo mucho dinero, no tengo una gran cantidad de dinero, pero necesito hacer algo porque ya no puedo vender más, ya no puedo producir más, ¿no?, con este almacén que tengo. Necesito un almacén de mayores capacidades. Entonces, la propuesta inicial, todos los proveedores con el que le había tocado la puerta, le proponían pues una inversión enorme, una inversión gigantesca para poder rehacer sus almacenes, demoler sus almacenes, ¿no?, y construirlos nuevamente. Entonces, el cliente fue muy transparente con nosotros y nos dijo, no tengo el flujo de caja necesario como para poder hacer una gran inversión. Entonces empezamos a analizar cuál era el volumen de material que movía, ¿no?, con el almacén que tenía, y cuál era el volumen que necesitaba mover. Entonces le planteamos un proyecto en etapas, en fases, donde empezamos a construir sobre el almacén existente un sistema de almacenamiento, ¿no?, más eficiente, ¿no?, donde podía seguir operando, un pequeño sistema de almacenamiento donde podía seguir operando al mismo ritmo en el cual trabajaba, liberaba un área y le construimos otro sistema de almacenamiento de alta densidad, que se le llama, ¿no?, y que a su vez toda la cobertura, toda la envoltura del almacén se soportaba sobre los mismos elementos de almacenamiento, o sea, sobre la misma estructura de almacenamiento. Entonces, con una pequeña inversión en fases, permitimos de que siga operando, ¿no? El primer problema que tenía era que no, todos le ofrecían a que tenía que dejar de operar en el almacén o que traslade sus operaciones a otro lado. Nosotros le planteamos una alternativa para que siga operando en sus instalaciones de manera más eficiente y le construimos un almacén de mayores capacidades, ¿no?, en muy corto tiempo. La solución se aprobó, se logró trabajar. Fue difícil trabajar con el cliente operando en el mismo lugar, pero le empezábamos a entregar una cierta cantidad de posiciones de almacenamiento y él iba trasladando sus operaciones, ¿no?, hasta en un punto en que ya coordinábamos de una manera muy efectiva con ellos y le empezamos a liberar espacios, generándoles una mayor velocidad de trabajo. Durante los 2 primeros meses en los cuales empezamos a trabajar con ellos, fue muy duro, pero una vez que logramos agarrar un ritmo de instalación que ellos necesitaban, lo que ocurrió es que el cliente incrementó su velocidad de operación en un 50% al tercer mes de haber empezado a trabajar. El proyecto se entregó en 6 meses y al término de los 6 meses el cliente ya había mejorado su velocidad de trabajo en 2.5 veces la que tenía antes de empezar el proyecto. Entonces, proponer ideas de la mano con el cliente en función a lo que realmente necesita y cómo le ayudamos a hacer más fácil su proyecto, viene orientado de un proceso distinto de diseño, un proceso distinto de fabricación, un proceso distinto de construcción. Entonces, Lean
es una manera distinta de pensar, es una manera distinta de plantear soluciones a los proyectos a través de unos principios muy importantes. Respeto por las personas, reducir el desperdicio, generar valor, optimizar el todo, mejora continua y foco en el flujo y en los procesos. Cuando empezamos a aplicar esas ideas en la industria de la construcción, podemos generar mejores resultados. Entonces, cuando trabajamos en los proyectos, aplicando estas ideas, Lean en el diseño, tenemos algunas lecciones aprendidas importantes. La primera, entender qué es valor para el cliente, para poder lograr el mejor resultado posible. Lo segundo, tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios, donde hay que involucrar al diseñador, al constructor, al fabricante, al logístico, al transportista, a los distintos partícipes del proceso para lograr que el proyecto salga correctamente. Tenemos que establecer una estrategia basada en conjuntos de diseño, en conjuntos de trabajo que permitan maximizar el valor y minimizar los desperdicios. Minimizar las iteraciones negativas, esas pérdidas de tiempo que se tienen en consultas a través de largos procesos de consulta y respuesta. Tenemos que hacerlos más eficientes. La tecnología nos puede ayudar para eso. Y finalmente, tecnologías que faciliten el diseño, que permitan evaluar múltiples alternativas con mínimos esfuerzos, comunicarnos en tiempo real, hacer mejor coordinación a través de la telepresencia, etc. Entonces, hoy en día, todas estas ideas las vamos a desarrollar en profundidad en una serie de eventos y cursos que tenemos a través del Lean the Way, y por lo que los invito a todos a que sigan conectados a estas redes para que tengan más información y que puedan participar y que puedan seguir aprendiendo en cómo poder mejorar nuestros proyectos en cada día. Bien, eso era lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, consultas. No sé si por el chat te han pasado, José, alguna pregunta. Encantado de poder responderlas. No, no tengo ninguna consulta, pero si gustan pueden alzar la mano para darles acceso para que puedan dialogar con Santiago. ¿Tienen alguna consulta? O todo ha quedado muy claro, Ahí está, Kevin dice, muchas gracias, Kevin. Un favor, dice. Isabel. Sí, Isabel, puedes intervenir. Adelante. Me parece que están escribiendo las consultas en el chat. ¿Qué relación tiene BIM con Lean? A ver, yo en la primera vez en el 2011, soy un entusiasta del uso de BIM en general. Es más, desde hace mucho tiempo, desde que estaba en la universidad, me gustaban muchísimo los juegos de estrategia, me acuerdo de estos juegos de estrategias, juegos donde simulabas cosas, ¿no? Y yo decía, debería haber una simulación de la construcción, entonces quería trabajar en eso, en simular cómo se va a hacer la construcción de una forma más eficiente. Y en el 2011 comprendí que en el mundo se estaba utilizando ya BIM, y el significado de BIM, ¿no? BIM significa construir dos veces. Una en un entorno virtual donde puedes simular todo lo que tengas que simular para equivocarte y aprender, ¿no? Y para que cuando lo construyas realmente no te equivoques, elimines desperdicios
Entonces, BIM lo que quiere decir es construir 2 veces. Entonces, uno de los principios de Lean es minimiza desperdicios, ¿no? Entonces, el concepto de BIM es construye 2 veces, equivócate rápido y barato, ¿no? Y el otro es reduce los desperdicios, entonces elimina los desperdicios. Para mí el mejor punto de conexión que hay en ambos mundos, entre BIM y Lean, y funcionan de una maravillosa manera juntos, es que nos enfocamos con BIM a diseñar el producto, el qué y cómo, ¿no? En un entorno virtual, en un entorno donde podamos tomar decisiones con datos, con información, para que pueda construirse de manera real con la menor cantidad de desperdicios posible, ¿no? Ahora, hay muchas cosas alrededor de todo eso, pero ese es el mejor punto en el cual coincido en que pueda funcionar como integración. ¿Dónde encuentro, Isabel nos dice, ¿dónde encuentro material de lectura para una investigación? En la página web de el iglc.net, si tú entras a internet, les voy a tratar de ponerlo acá en la iglc.net, que es la página oficial del Grupo Internacional de Lean Construction en el mundo. Aquí acá van a ver, por ejemplo, las conferencias que están activas, pero también lo que van a encontrar, a ver, me voy a checar un poquito acá, en la página, aquí van a encontrar todos los papers que se publican en la conferencia, y si ustedes entran acá, van a encontrar todos los papers que se han generado pues, en todos los IGLCs, y si ponen BIM, ¿no? Van a encontrar vas a encontrar 139 papers que hablan pues de todo lo que hay una relación entre Lean y BIM aquí. Entonces, ahí tienes 139 lecturas muy interesantes que puedes comenzar a profundizar, Isabel. Espero que pueda resolver tu consulta. Gracias. Ahí está, Walter, se no encontraba el botón para levantar la mano. El gráfico de la incertidumbre del producto versus la incertidumbre del proceso. Sí, claro que sí, cómo no. A ver, lo que ocurre normalmente es que cuando yo empiezo, este es el gráfico que mostré, lo que ocurre normalmente en el proyecto es cuando yo empiezo un proyecto, yo inicio, me encuentro por aquí, me encuentro en la parte superior, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre acerca de qué es lo que voy a construir y cómo lo voy a construir. No tengo idea de qué voy a construir ni cómo lo voy a construir, ¿no? Pero el cliente tiene la necesidad. Yo necesito, no sé, pues necesito construir, necesito mejorar la velocidad de producción que tengo en mi planta, ¿no? Tengo que producir más. Entonces el cliente tiene esa necesidad y al inicio del proyecto dice, ok, no sé qué, algo necesito que me haga que produzca el doble de lo que estoy produciendo ahora. Entonces contrata a un diseñador y el diseñador le dice, ok, lo que vamos a hacer es, vamos a ampliar tu planta, ¿no? Vamos a ampliar tu planta. Empieza a desarrollar el diseño de esa ampliación de planta que vas a tener. Y luego contratas a un constructor y el constructor te dice, ok, para ampliar la planta necesitamos estos recursos y vamos a hacer este proceso constructivo. El problema de eso, es de lo que acabo de explicar, es lo que el cliente en su cabeza piensa que es la línea azul. Pero la realidad es que si yo empiezo a cambiar, no sé, digo, las cimentaciones que no sean aisladas, que sean conectadas, y el constructor dirá, oye, pero eso significa más volumen de excavación, vamos a hacer más trabajo de este tipo, trabajo en espacio confinado, hay riesgo para los trabajadores. Entonces empieza una serie de discusiones en las cuales impactan el qué y el cómo se va a trabajar. Entonces esas decisiones, ese proceso de toma de decisiones entre el qué y el cómo, qué voy a construir y cómo lo voy a construir, en la gestión tradicional lo que ocurre es que la separamos, ¿no? Diseñador por un lado, el constructor por otro lado, ya que él se encargue, ¿no? Que él lo resuelva. Pero en la realidad lo que ocurre es que esas decisiones se tienen que tomar en conjunto. De esa manera, al tomarlas en conjunto, lo que ocurre es que aceleramos el proceso de la construcción y hacemos proyectos más eficientes.
Ese es por ahí espero que haya servido la aclaración, Walter. ¿Cómo se incentiva que los constructores se involucren en las etapas de diseño si todavía no hay cantidades ni contratos definitivos? Lo que ocurre muchas veces en los proyectos es que para yo poder estimar un proyecto necesito información de proyectos pasados. Entonces el constructor tiene una gran biblioteca de información de proyectos pasados, en los cuales esa información va a servir para analizar el proyecto, para estimar no solo el tiempo, sino la duración de los proyectos. Entonces, el constructor, cuando él entiende que el participar en ese proceso de diseño ayuda a que el proyecto sea de mejor rendimiento, va a involucrarse desde mucho más temprano. Hoy en día existen contratos que se llaman los contratos con el Early Contractor Involvement, se le llaman, ¿no? El involucramiento temprano del contratista, donde se elige a un contratista sin cerrar un presupuesto de costo del proyecto, ni un costo, ni un plazo. Se le contrata para participar en las sesiones de trabajo en el diseño. Es más, a veces se contratan a 2 o 3 constructores que participan en el proceso de diseño. Muchas veces algunos lo hacen hasta gratis, ¿no? Participan en ese diseño para que se involucren desde etapas tempranas, analicen el proyecto y que puedan presentar una mejor oferta de licitación, si es que van a licitar. Lo mejor es desarrollar pues cierta confianza con el cliente y con su contratista para que ese proceso de licitación no se dé, simplemente sea un proceso de trabajo colaborativo y de confianza. Hay algunas empresas, la empresa productiva acá en mi país ha desarrollado un concepto bien simpático, ¿no? Bueno, es una empresa constructora y dice, yo como empresa constructora tengo un área de presupuestos. Esa área de presupuestos más o menos presupuesta 20 proyectos al año. Y me cuesta una cantidad de plata al año. De esos 20 presupuestos que hace al año, gana 5, ¿no? Y estoy dedicándole cierto tiempo, horas de trabajo a esos 5 proyectos que voy a ganar. Entonces se planteó una idea y dijo, ¿qué pasa si en vez de dedicar a esa área de presupuestos, esos recursos que tengo invertidos en esa área de presupuesto, de presupuestar 20 proyectos para ganar 5, lo que hago es me dedico a participar en la ingeniería de los proyectos, ¿no? De esos 5 proyectos con los que voy a ejecutar y invierto esos recursos que tengo en esa ingeniería y hago un mejor proyecto, no solo para el cliente, sino también para mí. Entonces, logro trabajar de una manera distinta. Entonces, bajo esa modalidad, hoy en día esta empresa está trabajando muy buenos resultados, ¿no? Muy buenos resultados. Y creo que en el futuro van a haber más de este tipo, ¿no? Germán, espero que eso resuelva la consulta. ¿Puede pasarle el link por mensaje? Gracias. A ver, no sé, José, ¿podrías pasarle el link del IGLC por ahí? Te agradecería. Sí, ya lo pasé. Ahí está, perfecto. Buenas noches, una consulta. ¿De qué manera afrontar el implementar Lean en el diseño en una oficina, por ejemplo, en la que de momento solo se realizan diseños y la fase de construcción corresponde a un tercero incierto? Gracias. Muy fácil, ¿no? Involucra a alguien de construcción, no solamente diseña el producto, sino cómo se va a construir. Preocúpate en la constructabilidad del proyecto. En la medida de que tú entregues diseños que sean cada vez más construibles, más fáciles de construir, con mejor información para construir el proyecto, va a ser más eficiente. Yo en uno de mis primeros trabajos de proyectos, uno de mis primeros trabajos en oficina, en diseño, fue una empresa donde nosotros diseñábamos viviendas. Y lo que ocurría en ese entonces era que diseñábamos una vivienda cada 3 días, ¿no? O sea, todo el equipo se encontraba y se dedicaba a desarrollar una vivienda cada 3 días. Estoy hablando de hace 20 años atrás casi. Cuando entré dije,
algo no está bien. A ver, ¿cuál es el principal problema para diseñar los proyectos, las viviendas aquí? Y me di cuenta que el principal cuello de botella eran los cálculos. Los cálculos se hacían de manera muy lenta, casi manualmente, ¿no? Yo dije, oye, pero hay softwares con los que puedes calcular. No, es que el software es muy caro, es muy costoso, no tenemos plata para invertir en el software. Entonces desarrollamos una herramienta de cálculo, una hoja de cálculo automatizada, nos encantaba programar a un grupo de amigos a mí. Desarrollamos una hoja de cálculo muy fácil, que era muy sencilla, que era un formulario nada más donde llenabas datos y te arrojaba los cálculos y prácticamente el predimensionamiento de las estructuras, el predimensionamiento y el dimensionamiento de las estructuras. Entonces, con eso se aceleraban los cálculos. Luego, el siguiente cuello de botella era el dibujo de los planos. En ese momento no usábamos BIM, usábamos plano. Entonces empezamos a pensar en qué maneras era más eficiente dibujar los planos. Empezamos a crear bloques estandarizados, ¿no? Esos bloques estandarizados que generaban plantillas, entonces era muy fácil modularizar los proyectos, entonces los proyectos eran modularizables, entonces aceleramos el proceso de desarrollo de planos. Y luego nos dimos cuenta de que los planos pues solo servían pues al diseño, a sacar licencias, y teníamos que trabajar con los constructores, porque para la construcción empezamos a pensar qué cosa era lo que necesitaba el constructor para que pueda planificar y ejecutar mejor su obra. Entonces todos los planos salían con su lista de metrados, con su lista de materiales, ¿no? Materiales que se iban a usar para cada plano. Entonces cada plano se acompañaba con una lista de materiales. Entonces empezábamos a trabajar de esa manera y entregábamos la información. Cuando empezaban a construirse los proyectos, recibíamos retroalimentación del constructor que nos decía, oye, te falló esto, te falló lo otro, y empezábamos a corregir y aprender y cada vez hacer mejor los diseños. Cuando terminamos ese proceso de mejora continua, de lo que hacíamos 1 o 2 diseños cada 2 o 3 días, cada miembro del equipo hacía 2 proyectos al día. Entonces logramos un rendimiento totalmente distinto, sin meternos en la construcción en ese momento. Así que hay muchísimo que se puede hacer y espero que eso te pueda ayudar, Yeltsin. Ok, muchas gracias. Perfecto, creo que hemos podido atender la mayoría de las consultas. Muchísimas gracias a todos. Gracias Santiago. No se vayan, por favor. Les vamos a presentar un video para que puedan llegar a ser parte de este evento. Lo dejo con Ana. Gracias, Santiago.